Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, No es Hotel. Hoy día domingo de carnaval, esperamos que esté disfrutando los días feriados y de fiesta que ahora mismo estamos viviendo en Bolivia. A ver, nosotros esta noche vamos a hablar de Venezuela, le vamos a dar continuidad a un programa que hicimos más o menos hace 4 semanas en relación a lo que está sucediendo en Venezuela, una realidad sumamente dinámica que empieza con el 10 de enero, la posesión de Nicolás Maduro a un nuevo mandato, fruto de las elecciones de mayo del 2018. Elecciones que han sido sumamente observadas, ¿no? Sin embargo, el chavismo o quienes justifican, digamos, esta votación, dicen que han ido 6 millones de personas a votar y eso, en principio, es un gesto democrático. Segundo momento, el 23 de enero, Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, se declara presidente de Venezuela y declara a Maduro como el usurpador. Es una palabra que se está utilizando ahora mucho en Venezuela. Maduro le dice usurpador a Guaidó y Guaidó le responde usurpador a Maduro. Juan Guaidó, después 23 de enero, es reconocido por más de 50 países y más de un mandatario ha tenido algunas declaraciones airadas, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, que incluso le ha dado, Pedro Sánchez, presidente español, incluso le dio 8 días a Maduro para convocar a elecciones, lo que ha provocado en su propio país reacciones también complejas, digamos, ¿no? ante esta declaración. Con el pasar de las semanas, ¿no? Los tonos, desde mi perspectiva, creo que han ido bajando, creo que se han ido modulando. El lunes pasado, el Grupo de Lima hace una declaración, que el Grupo de Lima en un principio parecía también en una postura, voy a reiterar, airada en contra de Maduro. Dice de manera textual que lo que instan es que el presidente Maduro llame elecciones, no están de acuerdo con una intervención militar. La Unión Europea no consigue todos los apoyos para reconocer a Guaidó como presidente, aunque varios de sus países sí lo reconocen como presidente. La Unión Europea como organismo no lo reconoce como presidente. Hay unas reuniones, el martes hubo una reunión del Consejo de Seguridad convocada por los Estados Unidos, producto de que la ayuda humanitaria no pudo entrar a Venezuela. También sobre la ayuda humanitaria existen varias dudas. ¿Quién quemó la ayuda humanitaria? Unos señalan, depende del informativo que veas, unos señalan que fue el chavismo y otros señalan que fueron infiltrados. Incluso aparecieron algunas imágenes que según estos informativos evidenciaban que eran infiltrados quienes habían quemado esta ayuda humanitaria. En fin, hay una serie de sucesos que están pasando alrededor de Venezuela. La comunidad internacional creo que está en una posición compleja. Creo que ha ido bajando el tono. No sé si eso significa un retroceso, pero sí significa básicamente que ningún país en su sano juicio está de acuerdo con una intervención militar. El proclamado presidente Guaidó, el autoproclamado presidente Guaidó, pidió la intervención militar a los Estados Unidos, lo que puso definitivamente en alerta a todos los países que incluso lo reconocían a él. Lo hemos visto evidente este lunes con el Grupo de Lima, luego posteriormente con el Consejo de Seguridad y las declaraciones independientemente que han dado uno u otro presidente. Para hablar de... ya hay un tercer punto del que obviamente no podemos dejar de hablar. El tema de la salida de Guaidó, ¿no? Hay un punto con el tema de cuándo entra, cómo entra, ¿no?
Ese es eso, porque ya también instancias venezolanas han hablado de procesos judiciales en contra de Guaidó. Es un escenario sumamente complejo en el que está Venezuela, realmente un escenario tremendamente complejo, y que evidentemente, siendo un país tan cercano y un país que ha tenido una íntima relación con Bolivia, no desde el gobierno de Evo Morales, sino desde mucho tiempo atrás, merece nuestra atención, naturalmente. He invitado esta noche a Julio Aliaga por primera vez en esta Casa No es Hotel. Julio, te quiero dar la bienvenida. Espero que sea la primera de muchas veces que estés en esta Casa No es Hotel para que hablemos un poco sobre este tema. Gracias, Susana, gracias a los amigos por la invitación. Es, como te digo, una gran oportunidad. Tu programa es un programa muy visto en el país y entonces es una palestra para que uno pueda expresarse también y poder aportar a la riqueza de las ideas y las opiniones. Te agradezco por venir. Con nosotros también Manuel Mercado. Manuel, no venías hace mucho tiempo a esta Casa No es Hotel. Bienvenido. Susita, muchas gracias por la invitación. Un saludo, obviamente, a Julio, a Nicolás, que están acá. Creo que vamos a poder aclarar algunos temas o por lo menos incorporar algunos datos a la reflexión, dado que Venezuela está ocupando titulares y el interés mediático ya desde hace muchos meses atrás. Así que nuevamente gracias por esto y un saludo a toda la teleaudiencia. Con nosotros también Nicolás Melendres. Nicolás, por primera vez en esta Casa No es Hotel, te doy la bienvenida. Aunque tú tienes un programa aquí en ATV, en ATV Radio, nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar y me da mucho gusto que estés acá. Es un placer, Susana. Siempre quise venir a tu programa y bueno, es un honor estar aquí con Julio, con Manu y bueno, tantas personalidades que se han sentado en esta mesa. Te agradezco mucho, les agradezco mucho la valoración del programa. Quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel. Vamos a empezar una reflexión. Este programa no es un debate, como señalaba Manuel, es Julio también, una incorporación de ideas, de datos. Es una información muy confusa la que tenemos alrededor de Venezuela y creo que vale la pena poder cruzar esas ideas, esos datos en esta mesa para enterarnos un poco más qué es lo que está pasando en Venezuela y cuáles son las vías de solución. Quédese con nosotros. Volvemos a esta Casa No es Hotel esta noche. Espero que usted esté disfrutando su feriado y lo estamos acompañando en un programa. Queremos hablar sobre Venezuela. Manuel, quisiera empezar para darle un panorama a la gente, ¿no? O sea, más allá de esa menuda introducción, ¿qué es lo que ha pasado este mes en Venezuela? ¿En qué se basa ese poder del chavismo? Parecía que la salida, el desalojo de Nicolás Maduro era una cosa cerrada que sucedía ya no más, pero resulta que ya ha pasado más de un mes y eso no está sucediendo. Incluso algunos hablan que Nicolás Maduro, después del tema de lo de la ayuda humanitaria, hubiera vencido, por decirte de alguna manera. ¿Por qué no se puede desalojar a Maduro del poder con tanto, digamos, apoyo que en este momento está recibiendo la oposición venezolana de la comunidad internacional? Creo que este mes ha sido realmente muy pintoresco, si vale el término, en términos políticos, en términos diplomáticos, porque ha marcado, dentro de una crisis venezolana que ya lleva varios años, un periodo de escalada muy intenso y un punto de inflexión. Recordemos que lo que desencadena este último periodo es la juramentación de Nicolás Maduro como presidente constitucional, presidente electo de la República Venezolana, bueno, de la República Bolivariana de Venezuela. E inmediatamente viene una escalada de
de hechos que realmente son inéditos dentro de la vida política contemporánea, al menos en Latinoamérica, ¿no? Y me imagino que en muchas otras regiones del mundo. Tú tienes a un presidente de la Asamblea Legislativa, o el equivalente a la Asamblea Legislativa acá en Bolivia, que se declara, que se autoproclama presidente. Se autoproclama presidente en condiciones que no están consideradas ni dentro de la Constitución ni dentro de un escenario político, inclusive de crisis, porque estas autoproclamaciones definitivamente tienden a complicar y conflictuar más cualquier tipo de escenario político que busca una salida democrática. Entonces se da esto, por un lado. E inmediatamente se sucede una serie de acciones en el plano internacional que marcan el punto de inflexión dentro de la crisis venezolana. Tú tienes el reconocimiento inédito, diría yo, de parte del gobierno de Donald Trump de este autoproclamado presidente. Y junto con él, inicialmente, está el reconocimiento de este presidente encargado, así se denomina, es una figura absolutamente novedosa, es casi como decir un presidente mientras tanto, o un presidente ad hoc para ciertas cosas, es reconocida por varios países de Latinoamérica. Como tú bien señalabas en un principio, en este momento ya son más o menos 50 y algo los países que han reconocido a Guaidó. Pero todavía la gran mayoría de los países e instituciones y organismos internacionales siguen reconociendo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Entonces, lo que hemos tenido dentro de este proceso de escalada y punto de inflexión, recalco con el reconocimiento del presidente encargado, Juan Guaidó, ha sido una ruptura total de ciertos patrones, ciertos mecanismos de relacionamiento internacional que han regido las relaciones entre los estados por lo menos los últimos 50, 60 años. ¿Sí? No hemos tenido ese tipo de antecedentes. Es absolutamente inédito que tú tengas 3 presidentes sentados en la frontera con un oído puesto en un concierto para recaudar dinero para los hambrientos venezolanos y por el otro lado viendo la televisión frotándose las manos para ver en qué momento se desencadena una guerra civil, porque lo que se esperaba con lo que ha sucedido unos días atrás era ni más ni menos que un enfrentamiento entre los venezolanos, un levantamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas en desacato a su presidente y, bueno, pues la ruptura de cualquier tipo de ordenamiento dentro del tejido social venezolano. Entonces lo que hemos tenido ha sido un periodo realmente inédito dentro de las relaciones internacionales. Julio, a ver, es verdad que hay una situación nueva, extraña en el contexto internacional, lo ha apuntado Manuel, luego vamos a hablar sobre aquello. Pero me pregunto qué es lo que pasa al interior de Venezuela, ¿no? También hay un grupo de venezolanos, ya te digo, depende del informativo que uno escucha, ¿no es cierto?, que apuntan que con la votación de 6 millones de venezolanos en favor de Nicolás Maduro, no se puede hablar de una dictadura. ¿Qué opinas tú? Quiero que me des un contexto. ¿Qué opinas de lo que es esta misma pregunta? ¿Qué pasa que no se mueve, ¿no? Mira, Susana, yo creo que para explicar no solamente entre nosotros, sino para la gente que nos está viendo, hay que recordar no el último mes. Hay que recordar a la gente que son 20 años de chavismo, 20 años, no es el último mes. Y yo creo que el punto de inflexión no se da el 10 de enero, cuando Maduro se posesiona como presidente otra vez. No, el punto de inflexión se da cuando Maduro, hace 2 años atrás, decide, con el poder que tiene, desconocer o hacer desconocer la presencia de un parlamento nacional en Venezuela. No conozco otro caso, puede ser que lo haya, pero recuerdo cuando Fujimori hizo lo mismo, ¿no? Bajo la disculpa de la lucha contra el terrorismo, que era un problema mayúsculo en el Perú,
Fujimori también tomó la decisión de eliminar la Asamblea Nacional en el Perú. Eso es lo que ha pasado, y ahí empieza el punto de inflexión en Venezuela. Ahí empieza lo que los que entendemos la democracia como se entiende en Occidente, y entendemos que el centro de la democracia está en los parlamentos, en los congresos, en las asambleas nacionales. El desconocimiento de la representación popular es el que inicia el problema. De ahí en adelante... Ahí alguien te refutara, Julio. Dijeran que en realidad hay un punto anterior atrás. Ese parlamento no desconoció al Poder Judicial, que objetaba con aval de la OEA, ¿no es cierto? Dos votaciones en función a dos representantes. Ese parlamento hace lo que hace cualquier parlamento, es decir, utilizando una mayoría opositora. En este caso, no sé, 17 años después, imagínense ustedes qué respiro para un país, ¿no? Una mayoría opositora empieza a tomar decisiones en contra del régimen que empieza a desconocer y a considerar que no es legal, y empieza una discusión política de fondo. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional, el que se le acuse y se la ponga en situación de desacato, y que toda decisión de los representantes del pueblo venezolano sean anuladas por la decisión de un jefe de Estado, es el momento en que se convierte en un tirano. Otra cosa es el 10 de enero, cuando se convierte en un presidente que parte del mundo lo considera ilegal, usurpador o lo que se quiera. Pero en el momento en que se convierte en un tirano y que la gente empieza con derecho a hablar, esa es una dictadura, es el momento en que Maduro elimina el poder legislativo y lo reemplaza con una asamblea constituyente donde, además de estar su hijo, su mujer, su sobrino, no estoy exagerando, pero es un poco así, gran parte de la asamblea no viene por representación del voto popular, sino por una cooptación corporativa de lo que aquí llamaríamos movimientos sociales. Ese es el escenario venezolano. Me tomo un minuto más. Dentro de ese escenario, en Venezuela, más allá de lo que esté pasando en la alta política mundial, las instituciones dejan de funcionar, y no solamente el Parlamento. A ver, vayan ustedes y lleven una carga en un buque de cualquier país del mundo a Venezuela. No llega, porque los buques, los grandes buques, han decidido no llegar a puertos venezolanos. Y no es por un problema del imperialismo, de Trump, no, es que no funciona la aduana, no funciona la oficina de recepción, no funciona no sé qué. Entonces los buques, para llegar con la carga a Venezuela, tienen que ir a Panamá, poner en buques más pequeños, y la carga llega, no tiene cómo entrar, se retrasa, está botada en los puertos. Estoy poniendo un ejemplo. Es decir, vivimos en un país donde nada funciona. O si no, pregúntenle ustedes en Bolivia, no es necesario mirar el internet. Nuestro país está lleno de venezolanos vendiendo arepas en las esquinas. Acérquense, pregúntenles, oye, ¿por qué estás aquí? Y ellos les van a contar el drama venezolano. Entonces, no es solamente una cosa que Trump y el señor Putin y el señor Maduro y el señor... No, allá hay un país deshecho, un país donde PDVSA ha pasado de exportar 3.3 millones de barriles diarios a exportar 1.1 los últimos años. Y como la economía de ese país depende de ello, ha crecido la deuda externa, y por Dios, ustedes, los más jóvenes, ustedes, pregúntenles a sus abuelos o a sus padres lo que era la hiperinflación en Bolivia el año 1984, que llegamos a un 8.000% de inflación en Bolivia. La más grande del mundo fue en Alemania, el año 1923, que llegó a 29.000%. En Venezuela estamos en 10 millones programados para este año, según los datos del FMI y según los datos de los empresarios, en 33 millones. ¿Quién resiste eso? Eso está más allá de la política minúscula de que Guaidó dijo, de que el señor otro no contestó. Esto es un desastre. ¿Por qué resiste? Porque es una pregunta. ¿Por qué resista? ¿Por qué resiste? Lo que te decía, 6 millones dicen, bueno, eso no se puede llamar una dictadura, yo he ido y votado.
¿no? Otros dicen, no, a mí no me han dejado votar, no importa, ¿no? Hay un hecho, es verdad que lo que Julio señala, hay carestía, pero también es cierto que resiste. La pregunta es ¿por qué? Es algo con lo que se fundó el chavismo, como dice Julio, ¿no? Desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela se fundó a partir de una fusión de un gobierno civil-militar, ¿no? Es el pueblo con las Fuerzas Armadas. Esto no significa que va a quitar el elemento democrático, sino que tiene un contenido político muy fuerte dentro de la sociedad civil y dentro de las Fuerzas Armadas. Había un proceso de politización y conciencia de lo que significaba este proceso. Si quieren se puede llamar revolucionario, populista, progresista, el nombre que le quieran poner es indiferente. Yo lo identifico como un proceso nacional popular, porque justamente lo que veló en un principio el chavismo fue una primera medida básica, la nacionalización de sus recursos naturales, que es una medida que la puede tomar cualquier tipo de Estado, no necesita ser un Estado socialista ni comunista, puede ser incluso un Estado capitalista que ejerce un capitalismo de Estado, porque es necesario tomar ciertas medidas en favor de tu gente, ¿no? En este caso, de los venezolanos. ¿Por qué resiste? Yo creo que Venezuela resiste justamente por estos dos elementos que los mencioné al principio, pero no solo eso, sino que también sigue manteniendo ciertas reglas y ciertos procedimientos que son democráticos y constitucionales. El presidente Nicolás Maduro llamó a una asamblea constituyente justamente para adjudicarse poderes necesarios frente a una asamblea que estaba en contra de él, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día generalmente la oposición siempre va a cuestionar el rol de una Corte Nacional Electoral de acuerdo a quien esté en el gobierno. Pero a pesar de que la Corte Nacional Electoral sea vigente en el gobierno de Maduro, la Asamblea Legislativa fue totalmente opositora. Entonces ahí te da una señal de que hay cierta independencia y un check and balance de las diferentes instituciones del Estado venezolano. Y esto se lo puede ver porque justamente los diferentes organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, no cuestionan el sentido del Estado de Derecho en Venezuela. Lo que hoy en día estamos viendo es más que todo posiciones unilaterales, ¿no? Que surgen, por ejemplo, como grupos que están afuera de la institucionalidad internacional, como el Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de la OEA. ¿Por qué la OEA no se pronunció en contra de Nicolás Maduro? ¿Por qué no sacó una resolución en contra de Nicolás Maduro? Porque la OEA, dentro de sus principios, está lo que es el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los estados. Esto lo saben muy bien todos los funcionarios de lo que es el organismo de Estados Americanos. Entonces, en este sentido, se acudió justamente a este mecanismo del Grupo de Lima para intentar intervenir dentro de lo que es Venezuela. Obviamente ahí siempre van a fungir los intereses geopolíticos que hay hoy en día en el mundo. El tema está, yo creo, cómo se están plasmando estos intereses. ¿Qué se está pidiendo? Se está pidiendo una transición democrática, se está pidiendo una resolución pacífica de los conflictos, o se está pidiendo una intervención militar, o se quiere usar el pretexto de la ayuda humanitaria para intervenir dentro de lo que es la soberanía venezolana. Voy a volver contigo, Julio, luego empiezo la vuelta con Julio ahora, Manuel. Julio, quiero que desde tu perspectiva, ¿qué pasa con el tema de lo que apunta Nicolás? El Grupo de Lima, no sé si coincides conmigo, creo que baja el tono el lunes, ¿sí? Sí. Creo que baja el tono, exige evidentemente la salida de Maduro, qué sé yo, pero pone expresamente que es una salida ¿no? sin intervención militar. La Unión Europea no logra consenso, Estados Unidos busca reuniones en el Consejo de Seguridad, tampoco logra consenso, ¿no? Y te pregunto por qué los organismos internacionales, que en principio parecía, digamos, todo un apoyo total, ¿no? Hoy día
no es que se deje el apoyo, pero sino se contradice a Guaidó, ¿no? en este punto cuando él habla de una intervención militar. Es decir, los propios organismos o los países que han respaldado a Guaidó dicen, momento, no intervención militar, sino una salida pacífica, unos le han llamado momento de transición, se le ha puesto distintos nombres, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿por qué sucede esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que Guaidó ha demostrado que no tenía la fuerza que parecía que prometió tener. Esa es la primera cosa que ha quedado en evidencia, sin lugar a dudas. Pero segundo, es que los intereses de las diferentes potencias que están metidas, porque Venezuela se ha convertido en un problema muy serio porque está metido el interés de todo el mundo. Claro. Así como está Trump, está también Putin. Claro, y no están por las arepas que son muy ricas las venezolanas, sino por lo que sabemos, eso es verdad. Pero más allá de esta presión que existe, yo creo que lo importante es rescatar que en una cosa sí estamos todos de acuerdo, digo, desde este lado de la mesa estamos todos de acuerdo, y es que la salida venezolana es que el señor Maduro se vaya a su casa y se llamen elecciones libres, transparentes y creíbles en el país. Nosotros los bolivianos creo que tenemos bastante que decir para el tema. Yo me acuerdo, ustedes no, porque eran muy chicos o no habrían nacido de repente, ¿no?, que en 1984, cuando la inflación nos estaba carcomiendo y el país estaba verdaderamente en un caos, hubo la grandeza en Bolivia de un hombre que se llamó don Hernán Siles Suazo, que tuvo la capacidad de, al darse cuenta de lo que sucedía, en vez de convocar a las fuerzas aliadas pro-populares y y en contra del imperialismo y armar aquí la recochinera que se podía haber armado, tuvo la gentileza de hacer lo que se tiene que hacer en esos casos, y es agarrar y presentar su renuncia y decir, esto ya no lo puedo resolver yo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Lo que Venezuela necesita es la grandeza, que ya no hay, ¿no?, de alguien que diga, esto ya no lo puedo resolver yo, volvamos a punto cero y empecemos de nuevo para resolverlo, y que ahí todas las fuerzas, todos los intereses, todos, ¿no?, entren a jugar con reglas claras. Eso es lo que está faltando. Y en honor a tu pregunta, ¿por qué ha bajado el tono? ¿Por qué no se ha podido? Es porque hay un empate, hay un equilibrio de fuerzas. No me digan, yo no le creo a la gente que dice que Maduro no tiene apoyo popular. Claro. Pero desde luego, Pinochet también tenía apoyo popular en Chile. No me creo que Pinochet estaba sentado solamente sobre las bayonetas. No, llamaba a la gente y la gente salía también a apoyarlo. Pasa con todas las tiranías en el mundo. Yo los invito a ver, yo he abierto una página en la red que se llama tiranofobia.net. Ahí está la historia de todos los tiranos en el mundo, de un lado y del otro, de los africanos, de los Hitlers, de los Stalins, de todos, para ver cómo se conforma una tiranía y ver lo que está pasando en Venezuela. Termino. Yo creo, como mensaje, que un poco los bolivianos, si podemos aportar en algo, es contando nuestra historia. Nosotros tuvimos la capacidad de no caer en su momento en una situación como esa, porque tuvimos la grandeza de renunciar al pequeño poder que significa dirigir un país como este. Manuel, Estados Unidos se muestra, uno cuando empieza a mostrarse Estados Unidos, uno empieza a temblar, ¿no? Pero pareciera que se muestra interesado en una intervención militar, ¿no? Pareciera que existe una pulsión por tensar. Y ahí mi pregunta es, ¿qué está haciendo concretamente Estados Unidos? Porque por ahí también tenemos la idea que Estados Unidos está a punto de la intervención militar, pero por ahí en los hechos no está haciendo nada. No lo sé, es una pregunta que te hago. ¿Qué está deteniendo a los Estados Unidos? Esta pulsión que sospechamos de intervenir, ¿no? Porque en Medio Oriente no los detuvo nada. A nombre de la democracia, los tipos han venido y han intervenido. ¿Qué pasa en Venezuela que detiene a los Estados Unidos? ¿Qué significaría para los Estados Unidos
intervenir en la región? Estados Unidos no es un todo homogéneo, ni como gobierno, ni como Estado, ni como país. Existen pulsiones internas. Hace unos meses, bueno, en realidad hace unos días salió una grabación de un exdirector del FBI que comentaba sobre una reunión que tuvo con Donald Trump. Y Donald Trump le decía, ¿por qué no invadimos una vez Venezuela? Tienen tanto petróleo, están acá en nuestro patio trasero, ese es el término exacto que utiliza, nuestro patio trasero, y resolvemos el tema. Y paró las orejas este exdirector, el señor Maccabi, si no me equivoco, paró las orejas y dijo, bueno, eso nos preocupó muchísimo. No todo el mundo en Estados Unidos, dentro del gobierno, está en la lógica de hacer lo que han hecho en Siria, lo que han hecho en Libia, lo que han hecho en Afganistán, y en cuanto país se les ha cruzado por delante con la desventura de tener recursos naturales. Hay pulsiones internas. Y evidentemente esas pulsiones se van a ir decantando en función a cómo avancen los acontecimientos y cómo se presenten las relaciones internas de poder dentro del gobierno de Estados Unidos. Hace 2 días, bueno, hace unos días atrás en realidad, en Naciones Unidas ha ratificado Rusia y ha ratificado Cuba que existen movimientos militares en Puerto Rico, en República Dominicana, existen movimientos de diferente índole, por un lado. Y por el otro lado también hay una negación total de parte de los personeros de Estados Unidos, indicando que ellos no están pensando en una intervención directa, aunque el señor Pompeo y otros también han salido a decir, no descartamos ninguna intervención militar. Es decir, se nota esa tensión. Lo que significa, en pocas palabras, que existe la posibilidad real de que se dé. ¿Qué es lo que está deteniendo a Estados Unidos? Básicamente 3 tipos de condicionamientos. Primero, esas tensiones internas que existen. No todo el mundo estaría feliz en Estados Unidos de que se abra un nuevo frente internacional, porque definitivamente ya la tienen bastante complicada con el tema de Medio Oriente. Entonces, ese es el tema inicial. El segundo es el escenario latinoamericano. El escenario latinoamericano. Ni en Colombia ni en Brasil, a pesar de todo, están muy felices con la idea de ser una plataforma desde la cual se desencadene un proceso de invasión. O sea, hace ya varios años, claro que lamentablemente, bueno, acá tengo la lista, en otro momento se verá, hace ya varios años que nos habíamos dejado de acostumbrar a que Estados Unidos invada de vez en cuando Latinoamérica, ¿no? Pero la última vez fue el 2004 en Haití. Pero hay un movimiento latinoamericanista que puede ser exacerbado y generar problemas muy serios en países limítrofes. Ya no es el mismo patio trasero que antes, definitivamente. No, definitivamente, no puedes haber tenido 20 años de chavismo, unos 15 años de gobiernos progresistas en Latinoamérica, sin que eso no haya generado condiciones de conciencia social y condiciones institucionales en Latinoamérica que se resistan a ese tema. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que quizá es el más importante, no sería entrar a tu patio trasero en el caso venezolano, porque Venezuela ha demostrado que no ofrece condiciones internas propicias o para una guerra civil como la que estaban esperando o para un levantamiento popular. Es decir, tendrían que entrar a sangre y fuego. Esos 6 millones de chavistas que han ido a votar por Maduro meses atrás, de una población de 32 millones de venezolanos, ojo, o sea, no es que estamos hablando de una minoría activa, estamos hablando de una parte muy importante, movilizada y convencida de la población venezolana. No se la pondría fácil a nadie, ni a alguien que invada, ni a alguien que intente derrocar a Maduro. Y eso es algo que no están terminando de leer adecuadamente. Las condiciones internas no son capaces en la oposición de movilizar y tomar las calles. No son capaces de generar una fractura real e importante en las Fuerzas Armadas.
no son capaces de romper la institucionalidad que sigue funcionando, a pesar de que tiene problemas muy serios, evidentemente una crisis económica la genera crisis eso. no se puede negar, la carestía no se puede negar, eso Eso sería es tapar el sol innegable. con un dedo. La pregunta es, hay que invadir y hay que defenestrar a los presidentes que no la tienen bien en términos económicos o que tienen una oposición que da alaridos y que grita, no hay democracia, acá hay tiranía. Creo que no, creo que no. A ver, Nicolás, yo quería volver un poco a los organismos internacionales, qué es lo que ha pasado con la Unión Europea, porque no logra el respaldo, digamos, pleno para reconocer a Guaidó. ¿Es Rusia simplemente la que opera, digamos, ahí? Lo del Consejo de Seguridad es más claro, porque se necesita y voto unánime, y bueno, Rusia no está en el... Y hay veto, además. Exacto, ¿no? ¿Es cierto? Entonces ahí creo que es más claro. Pero sí, lo de la Unión Europea, quisiera que lo hablemos un poco, ¿sabes? Porque pareciera que los países más importantes de la Unión Europea han reconocido a Guaidó, sale incluso Pedro Sánchez en representación de estos países y da el plazo y todo aquello, pero ya el momento de que la Unión Europea como institución toque reconocerlo, no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí desde tu perspectiva? Bueno, por ejemplo, Salvini de Italia no lo reconoció. Y cuando aquí la izquierda lo estaba defenestrando a Salvini por entregar a Battisti. Pero bueno, es que realmente lo de Venezuela es un tema, creo que acá estamos todos de acuerdo, hay intereses geopolíticos que están incidiendo dentro de lo que es este territorio. Obviamente, los principales países de la Unión Europea, lastimosamente, hoy en día son países que son funcionales o son fácilmente manipulables a partir del poder que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que hoy en día tiene otras potencias que le están disputando, como China, como Rusia, sigue siendo un poder que influye e incide. Y esto se manifiesta con el bloqueo económico que no solamente hay en Cuba, sino también hay sanciones contra Irán o ponen sanciones a Rusia, en este caso a Venezuela. O sea, hay un bloqueo financiero y amedrentamiento a los países o empresas transnacionales que quieran tener negocios con Venezuela. Y en este sentido, justamente que hay en ciertos países, quizá los principales como el Reino Unido, Francia, Alemania, España. Exacto, que lo reconozcan a Guaidó, en cierta forma responde a un interés que incluso es histórico, ¿no? Es algo que siempre han sido aliados desde lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay ahí fracturas y desacuerdos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Italia. Es algo que yo recalco y resalto, porque justamente tú dices, ¿cómo es posible que alguien que se lo acusa como, prácticamente como un fascista, como Salvini en Italia, no lo reconozca a Guaidó? Entonces ahí hay una señal de que no hay un acuerdo o no hay por lo menos una idea hegemónica por parte de Estados Unidos que se haya logrado instalar en lo que es la Unión Europea. Y por otro lado, yo pienso, ¿no?, que la Unión Europea ya ha tenido una experiencia de lo que pasó en Libia, ¿no?, cuando intervinieron en Libia con Muammar Gaddafi, mediante la OTAN, este mecanismo militar prácticamente compuesto por países de la Unión Europea y Estados Unidos, lanzaron armas desde aviones, igual sobre pretexto de ayuda humanitaria. A partir de esas armas terminan matando a Muammar Gaddafi, se forman facciones guerrilleras, producto de ellos ISIS, ¿no?, que hoy en día están haciendo estragos en lo que es el Medio Oriente. En Libia hoy en día tenemos esclavismo en pleno siglo XXI. Entonces yo creo que todas estas experiencias también, en cierto modo, reflejaron y hicieron una conciencia dentro de los países de la Unión Europea de que saben cuáles pueden ser las consecuencias de una intervención seria dentro de lo que es la soberanía venezolana, ¿no?
Ahí nos quedamos. Me voy a ir un corte y quiero volver a hacerles preguntas. Creo que el escenario internacional está claro, pero quiero hablar un poco más profundamente del escenario interno, porque todo el mundo, creo que en esta mesa, más allá de los bandos en los que uno se pueda sentir representado, creo que hay un acuerdo en que no exista una intervención militar. Julio señalaba que Bolivia puede aportar contando su historia. Pero Julio, tú eres una persona a la que yo le he escuchado una propuesta, decir, bueno, quizás esta es una salida. A la fecha yo no escucho que la oposición venezolana o los organismos internacionales hayan planteado una hoja de ruta. Es sobre eso que quiero hablar el siguiente bloque, porque estamos hablando hace años de Venezuela. ¿Una hoja de ruta? Nadie la plantea. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Quiero volver, Julio, contigo. Yo quisiera empezar ya a hablar de lo interno, de lo que está pasando en Venezuela. Y yo te preguntaría si tú te animas a decirnos quién es Juan Guaidó. Me decías hace un momento que parece que Juan Guaidó no tenía la fuerza que de afuera uno podía suponer, o los países podían suponer que tenía. Pero, ¿quién es Juan Guaidó? Y desde tu perspectiva, ¿por qué no está logrando tampoco ese consenso en las fuerzas opositoras venezolanas, ¿no? Porque digamos, esa armonía alrededor de Juan Guaidó, de respaldar, por ejemplo, sus propias palabras de una intervención militar, tampoco están desde la oposición, ¿no? Me parece que la oposición estuviera fracturada y estuviera observando a Guaidó, sin embargo, no respaldando, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, se resuelve también el conflicto en el que está Venezuela? Sin una oposición que tome la determinación de integrar una propuesta, porque no la tienen. Vamos a ver, yo voy a utilizar 30 segundos antes para terminar lo de internacional, que yo no he opinado sobre el tema, adelante. Pero es nada más que 30 segundos. Adelante, sin problema. Yo creo que nadie en su sano juicio está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Y Estados Unidos, desde luego, donde pueden haber pulsiones que tienden a eso, en esta visión de su famoso patio trasero, que tiene en castellano un significado diferente al que tiene en inglés, porque en castellano nosotros hablamos de patio trasero con esta idea del tercer patio donde se crían las gallinas y los chanchos, ¿no es cierto?, de la época de la colonia, el patio trasero. The backyard. No. En Estados Unidos es un poco más bien el jardín trasero. Es el lugar más tranquilo y cómodo de la casa. Cuando dicen ellos el patio trasero, se refieren a eso. Yo hago esta diferenciación para que la gente entienda que cuando ellos dicen patio trasero, no es lo mismo que lo que nosotros entendemos por patio trasero. Bien, hay pulsiones en Estados Unidos y en algunos otros lugares, pero está claro que ni Estados Unidos ni ninguna otra potencia occidental en nuestro mundo hace una intervención por sí sola. La decisión unilateral es muy difícil. Tú lo has dicho, es la OTAN, por ejemplo, en el Asia y en Europa del Este, la que toma la decisión, y ahí sí la fuerza militar, la presencia norteamericana, que es más fuerte que la de cualquiera, tiene su presencia. En América Latina, si se quiere hacer una cosa sobre un país del tamaño de Venezuela, que no es Grenada, que no es Panamá 24 horas, que es una... No, si se quiere hacer una intervención militar y lo que esto significa, esto requiere un acuerdo regional, ¿no? Me imagino que hay fuerzas que lo están trabajando, me imagino que hay intereses que están... no sé qué hablarán el señor Guaidó y el señor Bolsonaro, qué habrán hablado el jueves, no lo tengo claro, ni nadie lo debe tener claro. Deben haber cosas así, pero yo creo muy difícil que se pueda realizar un acuerdo regional para que Estados Unidos encabece una intervención. Creo que es algo imposible de pensarse, por lo menos a corto y mediano plazo. Vamos con Guaidó, otros 2 minutitos. Mira, Guaidó es un dirigente joven, tiene 35 años,
¿no? Es 35, 36 años. Es un hombre muy joven, que ya en la camada de los anteriores líderes que empezaron a aparecer en Venezuela en reemplazo de la vieja guardia que ya se ha retirado definitivamente, ya no se han muerto, se han ido, empiezan a aparecer. Este es un hombre que interesantemente logra conquistar el voto y el acuerdo de la Asamblea Nacional para presidirla. Yo no he seguido con detalle, creo que muy poco, salvo los especialistas, cómo lo hizo, pero de alguna manera la Asamblea Nacional depositó en él la confianza y esto significó que le tocó a él lo que tenía que hacer porque la ley y la Constitución venezolana lo dice. Había un acuerdo entre los partidos opositores de alguna manera rotar la presidencia, ¿no? Hubo ahí una operación interesante política de Guaidó, porque a él no le tocaba. Entonces no le tocaba a su partido tampoco, ¿no? Le tocaba a otro. Y hacen un movimiento político y se posiciona Guaidó. Y yo no creo que Guaidó tampoco haya entrado en la presidencia, pero esto ya es psicoanálisis, no, ya son hipótesis. No creo que haya entrado en la presidencia del Parlamento venezolano con la idea de hacer lo que ha tenido que hacer. Yo creo que han sido este proceso de una tendencia a declarar ilegal la presidencia de Maduro, el que buscando una solución alternativa ha encontrado la ley que en Venezuela dice, como en muchos países, que si el Poder Ejecutivo queda en el vacío, y como la Asamblea Nacional había declarado que esta presidencia y esta acción era ilegal y el poder estaba en el vacío, podía entenderse desde el punto de vista jurídico que la Asamblea tenía el derecho de nombrar un presidente que se llama en la Constitución venezolana encargado y que tiene una sola tarea, y es convocar a elecciones, como aquí en Bolivia cuando... Pero Julio, ese mismo artículo le objetan en la propia Venezuela, porque dicen, bueno, la Asamblea debe llamar y elegir al presidente encargado. Entonces, ese artículo al que apela Guaidó, la propia oposición, qué sé yo, no sé si en celo, no sé, es decir, los juegos políticos más menudos, evidentemente no los conocemos desde Bolivia, pero le reclaman, ¿no?, el hecho de que el artículo el que él apela dice elegir. No autoproclamar. No, exacto. Entonces ahí, más allá de lo que dice el chavismo, que todos sabemos qué es lo que dice el chavismo, hay una observación y una tensión en la interna de la oposición. Hay una y seguramente otras también, porque nada está claro en Venezuela. Evidentemente, nada está claro. Lo que sí hay, y nadie creo que puede negarlo, es que cuando Guaidó, con el apoyo consensuado y con sus diferencias del Parlamento, la Asamblea venezolana, llama a la gente a las calles, y ahí yo no estoy de acuerdo que no tiene calle, ¿no es cierto? Venezuela, manifestaciones y presencias como esa yo no he visto hace mucho tiempo, y yo no entiendo por qué Guaidó, en vez de autoproclamarse, no dijo, de repente podía haberlo dicho, vamos a tomar Miraflores, y si iban ya no 6 millones en las urnas, sino 6 millones en las calles a tomar Miraflores. Esto fue muy complejo, muy difícil, pero el caso es que Guaidó es eso, es el punto, el personaje al cual le ha tocado jugar un rol muy difícil de jugar, y creo que hasta el momento lo está haciendo bien. Creo que es un hombre prudente. Creo que no es un tipo que podía haber hecho lo que les estoy diciendo ante semejante movilización. Es un hombre que está agarrando con pinzas y con mucho cuidado el reconocimiento de las diferentes naciones como máxima autoridad en ese país, y espero que lo pueda administrar de tal manera que no lleve a la violencia, a pesar de lo que se está jugando. Por un lado, ya lo han dicho, las fuerzas invasoras que quieren invadir, por otro lado, los grupos armados. Y entre paréntesis, para hablar de fuerzas invasoras, no me digan ustedes que aquí están solo los norteamericanos queriendo esto. ¿Cuántos militares cubanos hay ahí adentro? Ese es un tema no resuelto, porque hay gente que dice que Venezuela es ya un país invadido y que otra invasión sería nada más que sacar al ejército invasor. Pero bueno, son hipótesis, no tengo datos, nadie puede decirlo. Pero seguro que nuestros amigos cubanos, que también se las traen y que muchos saben de esto, algo deben estar haciendo ahí adentro.
Hubo entusiasmo en algunas fuerzas, como lo señala Julio, sobre esta cuestión de la intervención, ¿no? Cuando se habló de la intervención, Guaidó recibió también ciertos apoyos de la oposición venezolana. No fue unánime, pero sí recibió apoyos, Nicolás. ¿Tú crees que es una pulsión, digamos, a la administración de un Estado de un modo intervencionista como era en los 90, porque en los 90 se tenía un modo intervencionista y que no se veía mal? Claro, han pasado los 20 años que señalaba Manuel en el anterior bloque, ¿no es cierto? ¿Crees que hay ese modo intervencionista más parecido al de los 90 o de qué se trata? ¿A qué te refieres con intervención? O sea, al hecho, digamos, como organismos como el FMI. No, y como la propia oposición. No quiero hablar de organismos internacionales, quiero hablar de la oposición, ¿no es cierto?, de la oposición venezolana. Cuando Guaidó habla de una intervención, ¿no?, solicita la intervención militar, hay grupos que sí están a favor de esa intervención militar. Si tú recuerdas, en los 90, lo tienes que haber estudiado porque seguramente estabas en el colegio. Digamos que Latinoamérica en general tenía un modelo intervencionista que no era mal visto. Los Estados Unidos tomaban muchísimas decisiones alrededor de nuestros países. ¿Tú crees que esa oposición quiere volver a ese tipo de modelo? Es complicado, ¿no? Como lo planteas, justamente porque desde Guaidó, por ejemplo, Capriles, un gran líder opositor, se presentaba como alguien que realmente le estaba disputando el liderazgo a Chávez en un principio, lo desconoce a Guaidó. Y de hecho, justamente, Capriles llama a Guaidó a que no se promueva la intervención, ¿no? Que este conflicto obviamente tiene que ser resuelto por los venezolanos. Yo creo, y no descarto, que sí hayan sectores que deseen volver a ese tipo de administración, como se llamaría quizá de Estado mínimo, pero en realidad es un Estado intervenido, ¿no? Que está sucediendo en Argentina, por ejemplo, con Mauricio Macri. Esta forma de ver la política nacional con el ingreso de fuerzas armadas norteamericanas en territorios latinoamericanos, en Argentina, en Perú, en Colombia, es pérdida de soberanía, pérdida de toma de decisión. El ingreso del Fondo Monetario Internacional en Argentina es un claro síntoma de esto, de no tener la capacidad de hacer una política económica desde el Estado y adjudicar esta responsabilidad a un organismo internacional. Obviamente responde a esta visión de una política que nos retrotrae lastimosamente otra vez a los años 90, a lo que se ha denominado como el neoliberalismo, es decir, un posliberalismo que veía en el Estado como un obstáculo para el negocio de las empresas, ¿no? Y obviamente esto siempre va a suceder. Pienso que siempre van a haber estas visiones, tanto en Bolivia como en Argentina y ahora en Venezuela. Justamente uno de los puntos que logró el chavismo es justamente volver a tomar el control de la economía a través del Estado. Lo que quieren estos sectores, por ejemplo, representados por Guaidó, es retrotraer a Venezuela a una Venezuela que obviamente está prácticamente regalada a intereses extranjeros, ¿no? Manuel, hablabas en el anterior bloque el tema sobre texto de la ayuda humanitaria. Ha sucedido en Venezuela, lo has explicado muy bien, pero yo quiero que le cuentes un poco a la gente qué es lo que ha pasado alrededor del tema de un concierto acá, otro concierto allá, unos tweets que eran una locura, ¿no es cierto? El propio presidente Maduro diciendo, a mí no me voltean si no es con los Rolling Stones, ¿no? Es claro. Decir, era una cosa, era una cosa que realmente tú decías, bueno, ¿en qué estamos, no? Y por otro lado, también, ¿no? Los otros en el concierto, ¿no? Se ha hablado de las imágenes, unos señalan que fueron los chavistas los que intervinieron a la ayuda humanitaria y la quemaron, ¿no es cierto?
se vio imágenes, declaraciones, prensa, etcétera. Por otro lado, no es cierto, otras imágenes que dicen no fueron los infiltrados, porque si uno se fija, se quemó antes de ingresar al territorio venezolano, se quemó en territorio colombiano. Entonces, claro, depende de dónde te hayas informado, ¿no es cierto? Tú tienes en la cabeza lo que ha sucedido, pero digamos, este tema de lo de la ayuda humanitaria, tú decías que quizás significaba el sobretexto intervención militar, pero ¿era solo eso? ¿Era una muestra de fuerzas? ¿No? ¿Era los seguidores de Guaidó frente a los seguidores del chavismo? Es decir, ¿qué pasó ahí? Me encanta tu pregunta porque estamos hablando de un tema de comunicación política y es un tema que me encanta. Siempre, al menos en los últimos 60 años, se ha tratado de generar condiciones comunicacionales, percepciones, condiciones de opinión pública que justifiquen diferentes tipos de acciones políticas. Desde cambios de presidentes hasta invasiones, eso lo hemos visto, y el ejemplo clásico es Irak, ¿no? O sea, donde habían mentiras pero flagrantes, así sobre niños que eran sacados de las incubadoras para que mueran en Kuwait, eran masacres, había de todo, armas masivas, al final no había nada, absolutamente nada de eso. Pero se generan las condiciones de opinión pública. El tema de la ayuda humanitaria era, y sigue siendo, hay que ver si continuará siendo, uno de los principales pretextos para generar una ruptura de ciertos niveles de institucionalidad. Si tú podías lograr que esos 3, 4 camiones que estaban ahí, dirigidos, 4 camiones para paliar el hambre de 32 millones de venezolanos, o sea, a mí solamente me suena a blef, ¿no? O sea, y se lo creyeron todos. Pero claro, o sea, es que estamos en un mundo que tiende a creer, como tú bien señalas, lo que quiere creer, ¿sí? Y buscas la información de las fuentes que te dicen lo que tú quieres creer, ¿no? Entonces, esa ayuda humanitaria, que al final jamás se supo qué era, o sea, si eran hamburguesas, si eran pasta dental, papel higiénico, no sabemos qué era solamente un pretexto para lograr algo, no en el punto de contacto entre la gente que quería entrar y la Guardia Bolivariana que decía, aquí no van a entrar sin permiso, ¿sí? Y lo mismo pasaba, aunque de manera mucho menos mediatizada, en la frontera brasilera, ¿no? Pero ha quedado muy en evidencia, pero realmente muy en evidencia, que era un intento de levantar algo que se llama bandera falsa, ¿no? O un falso positivo, que era generar ante la opinión pública una imagen de que el dictador Maduro empieza a quemar la comida que están trayendo los voluntarios. ¿Qué significan? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué significan esas bajas? Hubo 4 policías, 4 militares, ¿no? Que cruzan del otro lado y hay unas bajas. Sí. Unos dicen que son 4, otros dicen que son 2. Pero, ¿qué significa también, no? Es decir, más allá de esta imagen que evidentemente en comunicación política uno sabe que se puede montar todo, claro, que se puede montar la imagen de canibalismo para que invadan esa tribu y cuando no había nada, ¿no es cierto? Uno sabe que esos ejercicios no son nuevos, ¿no? Existen hace muchísimos años atrás, dependiendo, ¿no? Es decir, esa cuestión muy nefasta la hace la comunicación política y lo sabemos, ¿no? Pero también necesita un asidero, ¿sí? Tampoco es una cosa así que encienden una chispa de un sitio inexistente, ¿no? Correcto. O sea, algo existe en Venezuela, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice esas bajas desde tu perspectiva también en ese momento, ¿no? Claro. Mira, a ver, en el caso específico de lo que sucede en ese puente,
el momento que intentan ingresar los camiones, hay una resistencia de parte de la Guardia Bolivariana que intenta dispersar a la gente que está tratando de entrar a la fuerza con gases lacrimógenos. Y en ese momento suceden dos cosas. Primero, se queman un par de camiones, no son todos los camiones que se queman del lado colombiano. Del lado colombiano. Las fotografías de drones son clarísimas y creo que han circulado por todas partes. La gente que quema esos camiones viene del lado colombiano, porque la Guardia Bolivariana lo que hace es evitar que nadie salga y nadie entre. ¿Sí? O sea, y las fotos son clarísimas, las fotos que van por todas partes. Entonces hay un intento de generar un falso positivo, pero no sé si fue montado o no, pero son 2 o 4 miembros de la Guardia que agarran un par de tanquetas y cruzan del lado venezolano hacia el lado colombiano en una lógica de deserción. ¿Sí? No sabemos si fue o no fue montado, la verdad, al menos yo no sé. Y no tenemos declaraciones tampoco de ellos, ¿no? No, por un lado no se tiene declaraciones de ellos. ¿De quién sí se tiene declaraciones? De la gente que ha sido dañada, porque justamente esas tanquetas al final terminan matando gente. Y, por ejemplo, se queja una periodista chilena que dice, a mí me han pasado por encima, pero todas las cámaras se han ido detrás, no de los que estábamos heridos, o sea, de la gente que había sido afectada por esto, sino de las tanquetas, del hecho que estaba mostrando una deserción, que al día de hoy es mínima, dentro de un ejército de 250.000 hombres que tiene el ejército venezolano. Ahí. Julio, podríamos hablar de miles de ejemplos y podríamos sacar también muchos ejemplos de la oposición venezolana que dice, bueno, los reales que yo tampoco accedo a comida, los reales que mi sueldo no me alcanza, porque también los reales que hay una población que su sueldo no le alcanza, que no accede a la canasta chavista, que etcétera, etcétera. O sea, eso también existe, ¿no? Pero lo que me llama la atención, Julio, es que al momento de hoy no se tiene una hoja de ruta, ¿no? O sea, tú señalabas Bolivia, podría decir su historia, ¿no es cierto? La Unión Europea o los países países europeos respaldan. Estados Unidos, no se tiene una hoja de ruta. No es así, no es un plan de decir, bueno, Guaidó propone, la intervención militar se va a iniciar el día, no sé, 20 de marzo y ¿no? O llamamos a elecciones dentro de un periodo de un año. No sé, es decir, no existe una propuesta. Existe una propuesta. Elecciones libres, transparentes y creíbles, claro, ya. Pero también esa es la única propuesta que hay. Pero también hay otra que es intervención militar. Es decir, lo que te digo, es decir, yo a ver, entiendo lo que tú señalas, pero ¿cómo se aterriza las elecciones libres, soberanas? El Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de Montevideo, la Unión Europea, todos están de acuerdo, y yo creo que dentro de Venezuela la gran mayoría de la oposición, puede haber alguno disparado por ahí que diga otra cosa, todos están de acuerdo, estamos de acuerdo que para solucionar ese problema hay que ir a las urnas y el pueblo venezolano debe votar por A, B o por C y volver a reconstruir un país los próximos 20 años. Pero en una cosa estamos de acuerdo, y es que tienen que haber elecciones ya, y para que haya elecciones se tiene que ir el señor Maduro, porque la corte electoral que controla el señor Maduro, y la justicia que controla el señor Maduro, y la constituyente que controla el señor Maduro, y aquí ni el gato ni el portero se mueve sin que el señor Maduro dé el visto bueno para que eso suceda, puede ser que esté exagerando, pero esa es la visión que nos lleva a decir, es imposible confiar en una cosa con el señor Maduro ahí. El señor Maduro se tiene que ir. Y la mejor manera de irse es que reconozca que ya no puede solucionar el problema. Y si no, el problema va a seguir. Pero entonces no habrá hoja de ruta, no habrá...
hay una cosa en que estamos todos de acuerdo. Venezuela debe resolver sus problemas en las urnas y deben votar los venezolanos. Y para estas habrá muchas cosas que hacer, ¿no? Yo creo que el intento de la ayuda humanitaria, por ejemplo, es un intento mal hecho. Yo me acuerdo la última vez de la ayuda humanitaria grande que se hizo de Bosnia, por ejemplo. Claro, la ayuda humanitaria la tienen que encabezar Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja. Claro. No es cierto que no estaba mal hecha. Y detrás de Médicos Sin Fronteras y de la Cruz Roja puede venir el ejército de la OTAN, porque claro, puede haber un loquito por ahí que dice voy a quemar los camiones de la ayuda humanitaria. No, puede haber un loquito, que en este caso es más grande que un loquito, que ponga militares en el coso y dice la ayuda humanitaria no pasa. Pero desde luego que en las condiciones de Venezuela no puede venir la OTAN como era en Bosnia-Herzegovina, donde los camiones entraban con ayuda humanitaria y a ver quién se les ponía al frente, porque había que ayudar a esos pueblos que estaban saliendo de una guerra, ¿no? El caso venezolano es muy distinto. Complica a otros, complica al Estado venezolano, que está, yo vuelvo a repetir, bajo una tiranía, ¿no? Si no me creen, hay que buscar en el fondo del asunto, vean, tiranofobia.net, yo los invito a que vean, esos son los tiranos. Este señor se tiene que ir y después hablamos, que el señor Guaidó se vaya también, que se vaya también, que no hay problema. El pueblo venezolano, con instituciones creíbles, con una corte electoral que valga la pena, que le dé confianza a todo el mundo, a votar, señores, y rearmemos el país, que este país lo han destruido hasta cero, ¿no? Estrategia, cortito, me tengo que ir ya. Nicolás, estratégicamente, Bolivia se suma a la propuesta de Uruguay, de México, ¿cómo se llama? Grupo de contacto. Grupo de contacto, reunión de Montevideo, ¿no es cierto? Se suma estratégicamente, ¿es lo correcto? Te pregunto, ¿estamos en la postura correcta al estar en el grupo de contacto de forma muy cortita? Sí, creo que es una postura correcta, porque la postura del grupo de Montevideo de Contacto es el respeto a la soberanía venezolana y que prácticamente los venezolanos resuelvan sus conflictos mediante una vía pacífica. No hay más que decir, ha sido una posición correcta por parte del gobierno boliviano. Respecto a lo que decía Julio, no me imagino cómo Venezuela puede llevar elecciones sin Maduro cuando Maduro es un presidente constitucional. Cuando tienes una asamblea opositora que ha sido electa por una Corte Nacional Electoral que es parte del Estado y durante el gobierno de Maduro. Pero Maduro dice, vamos a las urnas. Exacto. Pero de hecho, con él a la cabeza, eso es inaceptable. Pero Maduro llamó a elecciones, justamente. No, con él a la cabeza es inaceptable. Es inaceptable. Si este es un tipo que hace lo que quiere, es un dictador, es un tirano, bueno, maneja la corte, ¿cómo vas a aceptar eso? Eso por un lado, y el otro respecto a la ayuda humanitaria. De hecho, la Cruz Roja Internacional dijo, no vamos a ser partícipes si la ayuda humanitaria se va a politizar. Pero ¿no? Julio, ¿a ti no te parece que siempre en una situación de esta naturaleza, tú señalabas, el madurismo tiene un apoyo y son 6 millones de personas que están dispuestas a seguirlo apoyando naturalmente, ¿no? Tiene que haber una posición también, una hoja de ruta que ceda, ¿no? Es decir, Maduro, digamos, dice, bueno, yo llamo a elecciones. Esa idea de no dejar participar a Maduro, ¿no? En esas elecciones. Digamos, es decir, si viene, no sé, la OEA, etcétera, y te dice, mira, yo me estoy haciendo cargo del padrón, yo reviso los votos, yo soy el ente, pero de ahí a limitar la participación de uno u otro candidato, quizás es una postura. Es que yo vuelvo a la experiencia boliviana. Tú te imaginas el 84 que don Hernán no se hubiera ido y que con esa corte electoral que era la banda de los cuatro, que era una corte en la que no creía nadie, ni ellos mismos creían en sí mismos. Pero la hubiéramos OEA llamado avala el padrón electoral venezolano. Eso sí. Porque Venezuela no tiene un problema. Padrón electoral, pero el voto electrónico es un problema muy serio en Venezuela, que hasta ahora no ha podido ser. Pero yo no quisiera terminar el programa discutiendo estas, que son menudencias finalmente. Sí, finalmente. ¿No? El problema central es que en una situación como la que está, el cuestionamiento a Maduro es un cuestionamiento
inevitable ya. Ahí me voy a quedar, nos vamos a ir a una conclusión de cada uno de mis invitados con el tema de Venezuela y por supuesto le agradezco a usted que este domingo de carnaval nos haya acompañado. Quédese con las conclusiones de esta Casa Nos Hotel. Segundos cada uno. Empezamos contigo, Julio. Una conclusión. Nada, mi conclusión es esa. El Venezuela puede salir adelante, puede salir en paz, pero la condición es sin el presidente dictador Maduro, con elecciones limpias, claras, transparentes y creíbles. Nicolás. Concuerdo con Julio. Pienso que este problema tiene que ser resuelto por los venezolanos. Venezuela es un país soberano. Creo que se tiene que respetar la soberanía. Tiene que haber una solución pacífica y de diálogo entre los venezolanos y sin presiones externas, sin ningún tipo de bloqueo económico y ningún tipo de intervención. Manuel. 3 conceptos: no injerencia internacional, ni en Venezuela ni en otros países de Latinoamérica. Segundo, democracia, elecciones, evidentemente, sin imponer y decidir por fuera quién participa y quién no. Y tercero, diálogo, que es lo que más le está faltando, creo yo, a la política venezolana entre oposición y oficialismo. Al fin y al cabo, ambos son realidades. Hagan lo que hagan, digan lo que digan los actores internacionales. Bueno, me quedo con las conclusiones de los 3 invitados. No, sí al diálogo, no a la violencia, no a la intervención. Cada uno en los detalles que cada quien cree. Esperamos dentro de poco ver una hoja de ruta que pueda plantearse. Si los organismos internacionales quieren cooperar a Venezuela, quizás se puede cooperar apoyándolos en construir una hoja de ruta que evidentemente los lleve al diálogo y en respeto a los venezolanos y a su soberanía, efectivamente. Gracias, Julio, por haber venido a esta Casa Nos Hotel esta noche. Te agradezco mucho, de verdad. Como sabes, como te he dicho al inicio del programa, la primera de muchas veces que espero tenerte acá. Manuel, muchas gracias por haber venido también. Nicolás, muchísimas gracias. También un programa muy lindo, muy interesante. Siga disfrutando, que nos quedan todavía 2 días más de feriado, así que disfrute de su mini vacación. Buenas noches.